No sé si con esta euforia frenesí causado por las elecciones estadounidenses se está empezando a meter debajo de la alfombra que explote un riesgo real. Yo creo que el gran riesgo para 2025 y para los mercados es que la política económica de Trump, que tiene un sesgo claramente inflacionista, lleve a la Reserva Federal a no bajar tipos de interés tal como estaba previsto, o incluso, ya si nos ponemos en un escenario más catastrofista, que llegue a revertir las bajadas y empiece a subirlos. Es precisamente que las finanzas no son un casino ni tampoco son el demonio, porque también hay mucha gente, especialmente en los círculos de izquierda, que entiende que invertir en bolsa es como algo que le está robando a alguien por algún motivo, ¿no? Si tienes la tasa libre de riesgo en el 4,5% y tienes una bolsa que te paga un 4% con beneficios esperados del año 2025, resulta que tu prima por estar invertido en bolsa pues es de negativa. Este relato es el mismo que hubo en el año 1999 con Internet. De hecho, Internet fue una revolución en la producción, pero el Nasdaq se cayó un 80%. La última vez que vimos ese sentimiento tan positivo del mercado fue antes del estallido de la burbuja de las .com. Ojo con comprar índices descontando que la inteligencia artificial va a ser la revolución, porque probablemente sea la revolución y el mercado se haya anticipado mucho a esa revolución y esté cotizando exageradamente esa revolución de la producción. A mínimo que quites una carta del castillo de naipes, pues es normal que quiebren o algunas de las tesis se tambaleen. Si uno tiene sus ahorros en moneda fiat sin más, a largo plazo le van a robar hasta la camisa. Bueno, bienvenidos todos aquí en este nuevo capítulo número 10 de esta serie patrocinada por Freedom 24, buscando esa cartera perfecta con diferentes invitados, tratando la actualidad, tratando el mundo de la inversión, la economía en general, cómo vamos a pivotar en este próximo 2025. Ya nos aproximamos a este momento en el que tenemos que pensar qué cartera tenemos que construir y qué contextos económicos a nivel global vamos a tener próximamente. Y hoy, pues yo estoy encantado de contar con el panel de invitados para charlar entre los cuatro toda esta situación, con Gustavo Martínez, que es habitual de este canal, Juan Ramón Rayo, que también, y por primera vez también Óscar de Visual Economics. Bienvenidos los tres y un placer conversar, ¿no?, esta hora que tenemos por delante. Gracias por invitarnos, Héctor. El placer es mío y supongo que nuestro, ¿no?, de todos. Sí, desde luego, es un privilegio, ¿no?, estar con gente de tanta altura, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres. Simplemente recordaros a los que veis este programa que la única manera de apoyarlo, de apoyar este tipo de charlas, es que dejéis vuestro like ahí en YouTube. No os cuesta mucho trabajo si os gusta este tipo de contenido. Acordaos de dejar vuestro like, que os suscribáis al canal, que muchos no estáis suscritos, y que dejéis vuestro comentario de lo que os va pareciendo todo lo que vamos comentando a lo largo de este programa. Recordaos que este espacio está apadrinado por Freedom 24. De hecho, en breve os voy a comentar algunas novedades que hay, que yo creo que os es de bastante interés, pero para que lo tengáis presente. Pero antes, quiero lanzar un poco el contexto que tenemos y que quería hablar con todos vosotros. Como bien sabéis, en las últimas elecciones de Estados Unidos, que fueron en el pasado mes de noviembre, se proclamó vencedor Donald Trump, ya no solo vencedor de la cita electoral, sino también, pues el Partido Republicano se hizo con las dos cámaras, ¿no?, el control de las dos cámaras, y tiene, parece que, un control mucho mayor que en otras ocasiones, ¿no?, y que, bueno, pues tiene más margen de maniobra para aplicar política económica. Quería preguntaros qué contexto veis con un Trump con las manos menos atadas que lo que se había previsto anteriormente, pensando en un 2025, si hay algún tipo de riesgo, algún tipo de contexto que no se está teniendo en cuenta ahora, pensando, como digo, en 2025. Bueno, si queréis empiezo yo. Yo creo que el gran riesgo para 2025 y para los mercados es que la política económica de Trump, que tiene un sesgo claramente inflacionista, lleve a la Reserva Federal a no bajar tipos de interés tal como estaba previsto, o incluso, ya si nos ponemos en un escenario más catastrofista, que llegue a revertir las bajadas y empiece a subirlos, ¿no? Ese es un escenario que no es del todo inverosímil, porque, como digo, Trump quiere bajar impuestos, quiere recortar el gasto, pero todo indica que no será suficiente como para compensar la bajada de impuestos, quiere establecer aranceles, y eso, aunque el arancel no te genera una dinámica de inflación, te genera un salto de precios, pero no una inflación continuada. Si en 2025 empieza a desplegarse y la Fed quiere aparentar independencia frente a Trump, que les irá presionando para que bajen tipos, es una manera de decir, oye, no solo no los estamos bajando porque nos lo dice Trump, sino que incluso le llevamos la contraria y los subimos. Eso es un riesgo que está ahí, ¿no?, que los tipos sigan una trayectoria distinta a la que ahora mismo está anticipando el mercado. Bueno, no sé hasta qué punto lo está anticipando, porque si miramos la deuda a 10 años de Estados Unidos, ahí sí que hay un repunte de tipos indicando, pues, que el futuro de los tipos de interés ya no va a ser tan
tan a la baja como se esperaba hace unos meses. Por supuesto, dentro de unos meses pueden volver a cambiar las expectativas. Hablo de las expectativas actuales. Ese es el gran riesgo, creo, para 2025. Si ya vamos a más largo plazo, pues podríamos hablar del riesgo de la sostenibilidad de la deuda pública, según cuánto déficit sostenido genere Trump, pero bueno, eso no es algo que en 2025 se vaya a dilucidar. Gus, si quieres dar tu punto. Bueno, yo lo malo de que se arranque Juan es que ya sienta una cátedra, ¿no?, complicada. Bueno, completamente de acuerdo con lo que dice Juan, ¿no? A corto plazo, de hecho, los bonos pues lo han descontado bastante, la renta fija, ¿no? Y denominada la renta fija la tasa libre de riesgo, que es el bono americano y cómo se financia Estados Unidos a los distintos tramos de la curva, pues ya han descontado que como mínimo va a haber tensiones de inflación. Es decir, no se creen que puedas tomar dinero a tipos más bajos porque lo normal es que el poder adquisitivo se vaya depreciando, ¿no? Y esto es consecuencia de una, yo creo que guerra que empieza a subyacer entre la Reserva Federal y el binomio Trump-Musk, ¿no? El otro día colgaba un tuit Elon Musk que es muy significativo de lo que viene a continuación, ¿no? El que sepa leer entre líneas cuando decía que si era más eficiente la Reserva Federal controlando los tipos de interés o 9 bolas mágicas, ¿no? Eso lo hizo Trump público en su red X. O sea, lo que está diciendo directamente es entrar en guerra contra la Reserva Federal por mandato propio de Donald Trump, porque lo que quieren cuanto antes es rebajar los tipos de interés. Y es normal. ¿Cómo no vas a querer rebajar los tipos de interés si tú eres un político que no quieres en absoluto comerte el marrón de la deuda y cómo financiar esa deuda a futuro, ¿no? Y las cuentas, hombre, pues el que se vea el programa de Donald Trump, pues por el lado de los gastos, si reduces todas las partidas en cuanto a impuestos se refiere, pues tienes un déficit de 10 trillones que lo puedes compensar, en teoría compensar con algo de aranceles, que hay que cuadrar ese número, pero que aún estableciendo un 10% de arancel a todos los bienes que Estados Unidos importe, a todos, ¿eh? Ahora mismo se establecen aranceles al 30% de los bienes y se recaudan unos 100.000 millones de dólares al año, estaríamos recaudando entre 300 y 400.000 millones de dólares. 300 y 400.000 millones de dólares a lo largo de 2 administraciones de Trump es 2,5 trillones de dólares de superávit que restado al déficit como consecuencia de las rebajas de impuestos, estamos hablando de un déficit aproximado entre 7 y 8 trillones de dólares en las próximas 2 legislaturas. Esto es un incremento de la deuda de, no sé, un 20-25% con respecto a los 35 trillones de dólares que debe ya Estados Unidos. ¿Cómo vas a financiar eso? Eso es lo que el mercado no se termina de creer, y lo que el oro no ha corregido prácticamente nada desde máximos tampoco se termina de creer, ¿no? Gustavo, solo un matiz, ¿no? Porque la estimación de que son 300.000 millones de recaudación es una estimación suponiendo que se sigue importando lo mismo después de colocar ese arancel. Pero claro, si hay una reacción en forma de menores importaciones, la recaudación efectiva va a ser menor, no es lineal en ese sentido. Y sí, es 300.000 como mucho. Probablemente menos. Claro, es que estamos hablando de 7,5 trillones en un caso, digamos, en un escenario normal. O sea, el escenario positivo o el escenario negativo, mejor dicho, es de 10, 11 trillones de dólares de aumento de la deuda las próximas 2 legislaturas. O sea, esto no se soluciona haciendo 2 cuentas fáciles de vamos a poner estos aranceles que no sabemos, como bien dices, Juan, qué consecuencia va a tener para la producción mundial, porque es que eso puede atraer, también puede entrar en una dinámica en que todo el mundo establezca aranceles, produzca una depresión a nivel mundial, una desaceleración y por tanto te tengas que comer esa medida, ¿no?, que has tomado a nivel mundial. Óscar, tu punto. Yo no sé si sería muy inteligente por parte de otras regiones entrar en una guerra arancelaria. Probablemente no lo sería para Europa. Bueno, en general, creo que no es inteligente entrar en guerras arancelarias, a no ser que sea por causas políticas. Igual, por ejemplo, ahora en Rusia, cuando se ha hecho el bloqueo económico a Rusia, pues ahí más que un sentido económico tiene un sentido político, ¿no? Entonces, quizá por ahí se podría buscar una guerra por parte de otros países frente a Trump en aranceles, pero es que creo que a Donald Trump, francamente, eso le da igual. Creo que es irse a jugar en su terreno. Yo no creo que Trump tenga miedo de que le pongan aranceles, precisamente. De hecho, esa es un poco la visión proteccionista, quizá autárquica. No digo que Trump tenga una visión autárquica, pero que al final a los países que se quieren encerrar en sí mismos, yo creo que tampoco les preocupa mucho que otros les ataquen por esa vía. Quizá el resto de países podrían buscar atacar a Estados Unidos por otras vías, por ejemplo, quizá por la de los activos financieros. Creo que sería entrar en un jaleo terrible, pero igual por ahí sí que podrían hacer daño, porque al final lo que exporta Estados Unidos son activos financieros, es su producto estrella, y quizá atacarle por ahí sí que le podría hacer más daño. Quizá incluso algunos países podrían reducir sus reservas en bonos de deuda americana, no lo sé. La verdad es que creo que en general Trump, al menos para mí, me provoca mucha incertidumbre porque es que no sé qué es lo que va a hacer, porque un día te dice una cosa y otro día te dice otra. Cuando he estado preparando vídeos para el canal, yo y mis compañeros, claro, te vas a su programa electoral y es verdad que los programas electorales nunca son de fiar, porque muchas veces ni siquiera los políticos los escriben. Hay políticos que ni siquiera saben lo que hay en su programa electoral y esto, o sea, lo sé porque es que es así. He conocido políticos y es que funcionan así. Entonces, no solo es que el programa de Donald
Donald Trump no es específico. Te pone ideas, te pone casi como grandes frases filosóficas, pero hay muy poco específico. De hecho, es muy conocido el tema este de que Trump quiere poner un arancel universal a todos los bienes de todos los países, pero es que eso es difícil encontrarlo. O sea, no hay ninguna frase de Trump formal donde diga yo voy a poner un arancel del 10% universal. Sí que es verdad que él en un meeting lo dijo, lo del 10%. Y luego en otro meeting habló de un 20%. Pero claro, es que son cosas que tú ya tienes que ir hilando. O sea, tú para entender lo que quiere hacer Donald Trump tienes que ir viendo todo lo que va diciendo y empezar a hilar cosas. En cuanto al arancel, ya yendo con este tema, no sé si me estoy desviando un poco, algo que deja bastante claro que probablemente sí que lo quiere hacer es que cuando debate, el moderador del debate le habla sobre el arancel, le pregunta, oye, señor Trump, usted ha mencionado que quiere imponer un arancel del 20% a todos los productos extranjeros. ¿Usted cree que esto realmente podría ser positivo? Que podría dar problemas, y él enviarlo, decir, no, yo no voy a poner un arancel ni del 10 ni del 20%. Él lo que hace es justificar eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí que va a tirar por ahí. Y en cuanto a temas de tipos de interés, en cuanto a temas de inflación, tampoco tengo muy claro hacia dónde va a ir la cosa, porque sí que es verdad que, como dice Juan Ramón, las políticas de Trump están bastante dirigidas a provocar inflación. O sea, al final, imponer aranceles va a aumentar los costes productivos de Estados Unidos. Pero, sin embargo, luego hay otras, él quiere devaluar el dólar, o al menos eso dice. Para eso tendría que controlar la Reserva Federal, pero es que a la vez la Reserva Federal, aunque no lo parezca, tiene bastantes controles, no es simplemente cambiar de presidente, que el presidente, la Reserva Federal tiene una junta, que la mitad de la junta no está decidida por políticos. Parte de la junta que sí ha sido decidida por políticos se va renovando cada X años, entonces no todos los miembros, el propio Powell fue nombrado por Obama, luego por Trump como presidente, pero ya estaba en la junta. Eso es. Entonces, no sé, a mí me genera mucha incertidumbre en general. Sí, de hecho, comentaba Óscar lo de devaluar el dólar o depreciar el dólar, y el propio Trump también ha amenazado con imponer aranceles a aquellos países que dejen de utilizar el dólar como moneda internacional de reserva. Entonces, ahí hay una incoherencia muy clara, ¿no? Si tú quieres un dólar débil, no puedes fomentar la demanda de dólares, porque si fomentas la demanda de dólares, lo estás fortaleciendo, no lo estás debilitando. Y también sobre el tema del proteccionismo y de los aranceles, aunque es verdad lo que comentaba Gustavo, yo también lo he comentado en otros vídeos, que la propuesta de Trump de esperar recaudar mucho vía aranceles es una propuesta muy ingenua, porque ahí, en términos recaudatorios, no hay tanto que rascar. Sí que es verdad que dentro del Partido Republicano, en su ala más trumpista, desde hace años, sobrevuela otra idea que quizá es la que, sin haberlo explicado, por lo que comentaba Óscar, que no hay un programa, no hay nada demasiado sistemático, tienes casi que sobreentender lo que quiere, pero sí hay una propuesta de reforma del impuesto sobre sociedades, que es, ajuste en frontera, ¿no? Digamos, el impuesto de sociedades ajustado en frontera. También tiene otras características, que en lugar de la base imponible estar determinada por los ingresos, está determinada por el cash flow y, por tanto, no entramos en todo el lío de cuándo amortizas y cuándo te deduces la amortización, sino que te puedes deducir el 100% de la amortización del coste de capital cuando lo ejecutas. Pero este impuesto, este rediseño del impuesto sobre sociedades que ha planteado cierto sector del Partido Republicano, a efectos prácticos funcionaría como un arancel y como un subsidio a la exportación, porque la característica fundamental, más allá de no basarse en devengo, sino en flujo de caja, es que las exportaciones, los ingresos por exportaciones, las ventas, ¿no? Los ingresos por ventas de exportación no integrarían el impuesto, es decir, las empresas no pagarían impuestos por los beneficios que obtengan sobre sus exportaciones, y a su vez los gastos en los que incurrieran por importar no serían deducibles en el impuesto. Con lo cual, si tú compras inputs dentro de Estados Unidos, te lo puedes deducir y no pagar impuestos. Si compras inputs fuera de Estados Unidos, para luego vender dentro, pues ese ingreso no restarías gastos para calcular beneficio y pagarías impuestos sobre la totalidad del ingreso o del ingreso en caja, ¿no? Entonces, esta reforma del impuesto sobre sociedades sí tiene potencial recaudatorio. Hay distintas estimaciones, pero incluso aumentar la recaudación más de $1 billón de dólares. Entonces, claro, al final eso funciona como un arancel sobre las importaciones y un subsidio a las exportaciones a través del impuesto sobre sociedades. Y bueno, pues a lo mejor implementa su política proteccionista por esa vía. En lugar de subir masivamente aranceles, dice, oye, que las empresas estadounidenses que vendan fuera no pagan impuestos sobre las ventas, y las que compren fuera, eso no se lo deducen fiscalmente y por tanto van a pagar
2 veces, digámoslo así, ¿no? No lo sé, hay incertidumbre, pero lo que quiero decir es, en línea con lo que apuntaba Óscar, que no tenemos un manual muy claro de lo que va a hacer Trump, ni siquiera tomando su primera presidencia como precedente del que te puedas orientar. Obviamente algo puedes sacar de ahí, pero yo creo, quizá equivocadamente, pero creo que este Trump o el Trump de 2024 es en muchos sentidos, diría que para bien, en otros no tanto, pero en algunos sentidos para bien, diría que es distinto, bastante distinto al Trump de 2016, aunque solo sea porque esté Elon Musk detrás por ahora influyendo. Veremos durante cuánto tiempo. Ahora vamos a ir a este tema de Elon Musk, que creo que es muy, muy interesante. Dejadme un momento porque... Sí. No, yo solo quería... Texto en el que no va a desaparecer la pérdida esta que tenemos, ¿no? de riqueza y que llevamos acumulada. El otro día leía que desde el 2002 un 50% casi de pérdida de poder adquisitivo, o más de pérdida de poder adquisitivo, de devaluación de la moneda fiduciaria, porque luego los salarios han compensado la mitad, quizás esa pérdida de poder adquisitivo, pero bueno, en la moneda fiduciaria sí que hemos visto esa devaluación. ¿Vosotros cómo lo veis esto? A ver, si uno tiene sus ahorros en moneda fiat sin más, a largo plazo le van a robar hasta la camisa. Eso es un fenómeno de inflación en ocasiones lenta, pero persistente, que de manera acumulada te termina desvalijando. Lo que pasa que a poco que uno vea el escenario en el que se encuentra, lo que la gente suele hacer, al menos la gente que tiene un mínimo de responsabilidad financiera, es buscar productos de inversión más o menos seguros, conservadores, si uno no quiere asumir riesgos, pero que le renten un tipo de interés al menos cercano a la inflación para no perder acumulativamente ese poder adquisitivo. Ya digo, es que si tú lo mantienes en un billetes físicos o en un depósito bancario no remunerado, en 20, 30 años has perdido el 30, 40 o 50%, ¿no? Según la inflación anual. Entonces, ya digo, en la era de la moneda fiat, uno tiene que buscar instrumentos que le proporcionen un mínimo de rentabilidad para cubrir la depreciación periódica de la moneda. Y sí, en ese sentido, pues bueno, hay muchos instrumentos posibles. Los títulos de deuda pública son bastante habituales, depósitos remunerados de ciertos bancos que no tengan a lo mejor tanto poder de mercado como para dejar de remunerarlo, que cubre más o menos sobradamente la inflación y permiten mantener la liquidez dentro de esa cuenta de ahorro del broker. Sí, Gus. A ver, yo creo que, por supuesto, suscribo 100% lo que ha dicho Juan. Yo creo que el bono americano a 10 años al 4,5% está en una zona de tasa terminal o muy cerquita de la tasa terminal. Y digo esto porque Estados Unidos, financiándose al 5%, incurre en unos déficits mucho mayores, ¿no? Y unos gastos de intereses brutales. O sea, nosotros... Cualquiera que tenga en la cabeza los números, si aplica 35 billones o trillones, mejor dicho, en dólares americanos de deuda que tiene Estados Unidos, teniendo en cuenta que ahora vienen muchísimos vencimientos de bonos, ¿no? Y tienes que refinanciar esas deudas al 4, bueno, dependiendo del posicionamiento de la curva, pero entre el 4 y el 5%, pues estás hablando de haciendo la fórmula rápida, pues entre 1,3, 1,4 trillones de dólares de déficit. Esto es una partida presupuestaria bestial anual, ¿eh? Estamos hablando de que es la segunda por detrás, o no sé si la segunda o la tercera por detrás de salud y alguna más, ¿no? Esto, obviamente, ¿qué significa? Pues significa que a la Reserva Federal, o mejor dicho, a Estados Unidos, es el primer interesado en estar corto de dinero, es decir, en que el dinero se deprecie para hacer frente no solamente a menores intereses, sino a volver la deuda, esa pesada deuda, menos onerosa, ¿no? Eso en cuanto a la financiación. Por tanto, yo creo que en el tramo largo de la curva, esperar que la tasa, el tipo de interés o la tasa interna de rentabilidad a la cual se descuentan los flujos de caja que proporcionan los cupones de los bonos se vaya por encima del 4,5-5%, eso sería un escenario muy hostil, ¿no? O de inflación disparada, que puede darse también, pero que el margen de seguridad es amplio, ¿no? En cuanto a renta fija se refiere. Yo creo que es un buen posicionamiento el tramo largo de la curva, sobre todo porque puedes aprovechar la duración, ¿no? En el caso de que los tipos de interés empiecen a caer. Y luego hemos hablado de que Trump está presionando, ¿no? Continuamente a la Reserva Federal. Yo creo que esto es un error de concepto. Entender o
directamente derivar la responsabilidad de los tipos de interés a la Reserva Federal, porque la Reserva Federal, lo que hemos visto que viene haciendo en los últimos años, no es otra cosa que plegarse a lo que hace la letra del Tesoro a 3 meses de Estados Unidos. Es decir, si la letra del Tesoro a 3 meses de Estados Unidos, o dicho de otra manera, el tipo de interés de mercado, el mercado lo coloca por encima, por debajo, es como la Reserva Federal va a actuar después, porque realmente, ¿qué van a hacer 20 personas? Hacer un reserve de mercado mucho más potente que lo que está haciendo el propio mercado a corto plazo, que además es averso al riesgo en esa parte de la curva, teniendo en cuenta que son millones de personas que están filtrando bien, o en teoría intentando filtrar los datos, o va a coger Powell y va directamente a rebajar los tipos de interés cuando el mercado te está diciendo que los tienes que tener aquí porque la inflación se puede disparar. Entonces, yo creo que no entiendo muy bien cuando Trump o Musk cuelga ese tuit e intenta presionar a la Reserva Federal para que rebaje los tipos de interés, si es el mercado el que te está diciendo que los subas. O sea, ¿para qué vas a ir en contra del mercado? Si luego al final el mercado te va a colocar en su sitio elevando las TIR y elevando el tipo de interés al que tú te tienes que financiar en secundario, ¿no? Óscar, con respecto a lo que decíamos de proteger el ahorro de esta brecha de riqueza y demás, ¿tú qué opinión tienes con respecto a pues la metodología que debemos implementar, ¿no?, para proteger el ahorro con estos ciclos o con la situación de la inflación que tenemos y las expectativas del 2025? A ver, yo creo que en general no hay una estrategia para todos. Creo que cada uno tiene su perfil de riesgo, su patrimonio, su edad. Entonces, cada uno, pues, igual debe seguir la estrategia que mejor se ajuste a lo que quiere conseguir. En cualquier caso, sí que creo que por norma general en España tenemos un problema, que es que se entiende que los mercados financieros son como... Y en cuanto a activos más seguros, sí que es verdad que el hecho de comprar deuda pública, aunque sea la española, sí que se ha visto, yo creo que como algo difícil. Yo voy mañana a mi madre y le digo, oye, invierte en deuda pública, y me dice, ¿qué? O sea, igual no saben ni lo que es lo que son los bonos de deuda, ¿no? Lo que han tenido siempre es esa sucursal bancaria que les ha vendido el fondo al 1% con comisiones del 2% y fuera de ahí nada, ¿no? Entonces, yo creo que realmente el gran trabajo que tenemos por hacer, sobre todo las personas que nos dedicamos a hablar de economía y de inversión, es precisamente que la gente, que las finanzas no son un casino ni tampoco son el demonio, porque también hay mucha gente, especialmente en los círculos de izquierda, que entiende que invertir en bolsa es como algo que le está robando a alguien por algún motivo, ¿no? O sea, creo que falta por ahí educación financiera. Bastante, ya te lo digo yo. La educación financiera es un privilegio, vamos, en el 5% de la población en España tiene educación financiera, vamos. No, pero lo que ha dicho es hecho, algo creo muy... que había... Sí, perdón, Óscar. No, creo que había hace tiempo, no sé si era alrededor del 80% de los estadounidenses tienen bolsa como algo normal, mientras que en España la cifra es muchísimo más baja. Pero una locura la diferencia. No, es que es así. Y aprovecho que dices esto de la educación financiera, que antes no lo he comentado, que nada de lo que decimos aquí son recomendaciones directas de inversión, ya lo sabéis, y cumplimos absolutamente con los estándares de regulación. Simplemente lanzamos ideas y es contenido divulgativo. Y precisamente va al hilo de lo que decías de la educación financiera, que yo creo que falta bastante camino por hacer y que desde nuestros perfiles, los 4, yo creo que intentamos trazar esa línea de romper esa barrera. Sí que es cierto que yo, en esta nueva era, quiero volver luego al tema de más que lanzaba Gustavo, ¿no?, que me parece muy, muy interesante, ¿no?, del contexto que tenemos. Pero me parece que en esta nueva era, con más acceso a la información, también a la desinformación, hay que decirlo, pero tenemos más acceso a estar mejor informados, sí que veo como más interés en tener más cultura financiera. Pero luego también veo gente que sigue con la venda, ¿no? Y especialmente a quienes cuesta son a las generaciones más mayores. Lo que decías de tu madre, ¿no? Cuéntale a tu madre que haga algo diferente a lo que venía haciendo hasta ahora. Probablemente te va a decir que no, yo lo vivo en mi familia, ¿no? Digo, pero hombre, tenéis el ahorro parado en vuestra casa, ¿qué estáis haciendo? No, es que más riesgo, ¿no? Que ya he invertido y perdí no sé qué y no sé cuántos hace 20 años y ya no, prefiero no invertir. Digo, bueno, pues nada, pues poco puedes hacer, ¿no? Pero sí,
con las viejas generaciones sí que cuesta un poco más, pero a las nuevas generaciones yo creo que hay que meterles ese push de, oye, es que mira, lo que se te devalúa el dinero si además lo tienes porque lo van a parado en quitar tu más. cuenta. Yo, Héctor, por no dejar el tintero, pues yo se he hablado de renta fija, quiero decir que el mejor protector y testeado por el mercado a lo largo de la historia para protegerse contra la inflación es la bolsa y los mercados, en general las acciones de compañías, ¿no? Que sabemos que sube entre un 10% nominal, un 8% real. Ahora bien, para mí la bolsa, el Standard & Poor's 500 y los índices ahora cotizan unos múltiplos que son intocables, es decir, exageradamente caros. ¿Eso significa que haya dejado de ser un buen protector de inflación? Pues hombre, yo creo que si alguien tiene capacidad para trasladar inflación de costes a beneficios, esa curva elástica, pues es más las empresas de Estados Unidos que cualquier otro tipo de empresa. Pero es cierto que ahí ahora hay que tener prudencia porque la bolsa está cara en general, ¿no? Cuando me refiero a la bolsa me refiero a los índices, ¿eh? Sí, pero ahora que sacas este tema de la bolsa, y antes habláis de subidas y subidas en la bolsa, aversión al riesgo, va muy al hilo de Elon Musk y Donald Trump, lo que voy a decir y yo creo que lanzamos un debate interesante con todo esto. La bolsa ya estamos viendo, conquistando máximos históricos. 2024 ha sido el mejor año del siglo, ha sido espectacular. Desde el año 99 o 98 no veíamos una situación con tanta tolerancia al riesgo, casi todo subiendo, es una locura, y sobre todo las empresas con mayor capitalización bursátil. Se ha acelerado todo esto después de la victoria de Donald Trump, de la llegada de Elon Musk, que sabemos que es el hombre más rico del mundo y que tiene pues una situación de privilegio dentro de Wall Street. Una de las grandes, magníficas, es una empresa que él dirige mismamente, que es el CEO, que es Tesla, y bueno, pues ahí hay una influencia, y lo que decíais de la contraposición de intereses entre lo que pueda tener Donald Trump y Elon Musk. Pero claro, el otro día había una encuesta, incluso los indicadores de sentimiento de Goldman Sachs apuntaban a que la mayoría de los inversores dicen que va a haber rentabilidades de doble dígito en 2025. La última vez que vimos ese sentimiento tan positivo del mercado fue antes del estallido de la burbuja de las .com. No sé si con esta euforia, frenesí causado por las elecciones estadounidenses, se está empezando a meter debajo de la alfombra que explote un riesgo real y que haya un ajuste importante en las valoraciones en los próximos 12 meses en algún punto. No sé vosotros qué pensáis. Yo aquí veo dos tendencias contrapuestas, ¿no? Por un lado, sigo pensando que aunque cada vez con menos confianza, que el asunto de la posición cíclica de la economía estadounidense no está resuelto todavía. Vemos que hay indicadores que apuntan a fortaleza, pero otros que siguen apuntando a debilitamiento, y ese es un riesgo que sigue estando ahí, ¿no? Y podría ser una sorpresa, más allá de la presidencia de Trump, que de repente pues, empiecen a aparecer malos resultados. Pero, por otro lado, yo creo que la parte en la que tengo más esperanzas y en la que soy más optimista respecto a esta segunda presidencia de Trump es toda la parte de desregulación de la economía, que es uno, además, de los encargos que tiene este Departamento de Eficiencia Gubernamental, que no deja de ser una consultora privada, porque no es ni siquiera un organismo público, que es, ya digo, es uno de los encargos que tiene, detectar todas las regulaciones que hay que eliminar para potenciar la economía. Y lo cierto es que si esto se hace bien, y creo que Trump sí quiere desregular, porque además en su primer mandato ya se le notaba que quería desregular, pero lo hacía de manera más o menos general y sin estar muy enfocado en algún objetivo concreto. Esta orden ejecutiva de por cada nueva regulación eliminas 2, vale, bien, o sea, borras hojarasca, pero al final, si tienes un sector, o muchos sectores, ¿no? Pero si cada sector está hiperregulado, tienes que desarmar bien la regulación de ese sector para poderlo oxigenar, ¿no? Y ahora sí creo que hay como una estrategia de regulación detrás, y eso puede liberar un enorme potencial de la economía estadounidense y puede suponer aumentos, si se hace bien, ya digo, muy importantes de la productividad, que es algo en lo que Estados Unidos tampoco iba tan bien. Quiero decir, claro, si lo comparamos con Europa, que es un erial,
pues Estados Unidos nos saca muchas cabezas en cuanto a evolución de la productividad. Pero si uno mira la evolución de la productividad total de los factores desde los 70-80, lo que vemos es que Estados Unidos no ha sido capaz de mantener el ritmo de aumento de la productividad desde los años 80 y que la tendencia se rompió y la brecha que se abrió desde donde debería estar, si se hubiese mantenido la tendencia a donde está ahora, es una brecha gigantesca. Con lo cual, ya digo, yo ahí sí veo mucho potencial y si ese potencial se llegara a materializar, pues sí que podría haber aumentos de beneficios significativos en las empresas que lideraran ese proceso de aumento de la productividad. Óscar, con respecto a esto que decía de valoraciones, lo que comentaba Juan de la situación en el contexto del año que viene, ¿tú qué punto de vista tienes? Yo, al igual que con los tipos de interés, creo que el nuevo gobierno también me genera mucha incertidumbre. No sé hasta qué punto el tema de Elon Musk servirá para algo. O es, claro, Elon Musk yo entiendo que también tendrá sus propios intereses, ¿no? Y de hecho creo que ahora las primeras cosas que quieren hacer es un asunto con coches autónomos, que precisamente probablemente esté muy vinculado con Tesla. No sé qué pasará, espero que vaya bien. Y respecto a la productividad, creo que me parece un tema interesante. Yo no sé hasta qué punto realmente está bajando, perdón, no bajando, sino dejando de subir tanto la productividad, o más bien es una cuestión de cómo lo medimos, porque digo que no lo sé porque no lo sé, no tengo ni idea. La cuestión es, creo que mucha parte de la productividad se está yendo a cosas que no somos capaces de medir, porque al final las medidas de PIB, cuando se empezaron a formular, estaban pensadas para medir la producción de clavos, de zapatos, de coches y de neveras. Pero claro, ¿cómo mides el aumento de la productividad de más variedad en Netflix? ¿Cómo mides el aumento de la productividad de ahora fabrico un coche con un 50% menos de emisiones? Porque más allá de las políticas climáticas que nos gusten más o nos gusten menos, lo que está claro es que si fabricar nos cuesta menos en términos de emisiones de CO2 o incluso de contaminación con gases tóxicos, eso es beneficioso para nosotros, o para muchos de nosotros. Entonces creo que hay muchas cosas que no se están realmente midiendo, o por ejemplo, incluso es posible, no lo sé, que mucha parte de la economía se esté dedicando a inversión que dará resultados muy en el largo plazo. No lo están dando ahora, igual por ahí aumenta menos la productividad. No lo sé, es un tema que me interesa en general. Bueno, yo creo que la línea de lo que dicen Óscar y Juan Ramón, y sobre todo creo que el 100% del foco depende de la productividad. Absolutamente todo. La salvación de Estados Unidos va a ser precisamente esa, cómo va a evolucionar la producción, no solamente por el tema de la desregularización, sino también por el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y eso es, pero claro, la cuestión es hasta qué punto el mercado está descontando eso ya, porque estamos hablando de que el Standard & Poor's 500 está cotizando a 30 veces beneficios actual, pero el del año que viene, ya descontando el optimismo de Trump y esas medidas regulatorias, está cotizando a un forward pair de 24 veces beneficios, es decir, tomando en cuenta beneficios empresariales en aumento, sobre todo las de las tecnológicas, que serían las más beneficiadas, ¿no? Y esto es, claro, esto es un 24 veces beneficios, pues es una yield o una rentabilidad anual del 4%, ¿no? Que te está dando la bolsa de Estados Unidos, teniendo en cuenta que lo capaz que es el mercado de medir esa productividad en el muy estricto corto plazo. No sabemos a largo plazo si esa productividad va a aumentar mucho más y hacer que los beneficios empresariales sean mucho más altos y, por tanto, la relación precio-beneficios caiga bastante y estemos en un mercado normalmente, yo diría, en precio, no diría ya barato, ¿no? Pero claro, si tienes la tasa libre de riesgo en el 4,5% y tienes una bolsa que te paga un 4% con beneficios esperados del año 2025, resulta que tu prima por estar invertido en bolsa pues es de negativa o del 0%, con lo cual, ¿hasta qué punto es interesante estar invertido en las empresas de Estados Unidos? Cuando digo las empresas de Estados Unidos me refiero a las FANG, que son las que están haciendo que el múltiplo sea exageradamente alto. Y esa es la pregunta que yo me hago. ¿Es relevante la producción? Por supuesto, la productividad, el foco debe estar ahí, pero ¿cuánto está recogido por el mercado y cuánto no? Porque este relato es el mismo que hubo en el año 1999
con Internet. De hecho, Internet fue una revolución en la producción, pero el Nasdaq se cayó un 80%. Y durante 13 años, el que entró en el año 1999 tardó 13 años para recuperar el dinero que había invertido en el año 1999 con el mismo relato o un relato parecido al que hay ahora. Yo no digo que estemos en una situación similar ni mucho menos, pero ojo con comprar índices descontando que la inteligencia artificial va a ser la revolución, porque probablemente sea la revolución y el mercado se haya anticipado mucho a esa revolución y esté cotizando exageradamente esa revolución de la producción. Así que estoy de acuerdo con Juan Ramón en que hay que ser capaces de medir cuán productivo va a ser Estados Unidos los próximos años y por tanto el mundo, pero con mucha precaución a la hora de invertir, sostenidos en una tesis de inversión que es difícil de medir, ¿no? Es que fíjate, con esto que dices de las valoraciones, ya sabes que ahora los bancos de inversión están empezando a lanzar sus previsiones para 2025, ¿no? Y me he leído el informe de Mike Wilson, el de David Costin de Goldman Sachs. Sí. Mike Wilson es el estratega jefe de Morgan Stanley, sí, para quien no lo conozca. Y están súper alcistas, pero además es que defienden una tesis de inversión de relación precio-beneficios, que es el ratio PER al que hacías mención ahora. Y David Costin, por ejemplo, dice es que va a haber una subida hasta los 6.500 puntos el año que viene, que es una revalorización de más del 10% con respecto a las cotizaciones actuales, hablo del SP500, y eso iría aparejado de un PER el año que viene de 21.4. Estamos hablando de una valoración, si digamos que el PER promedio en los últimos 20 años es de 14, pues habría una sobrevaloración alta. ¿Qué ocurre? Que lo justifican diciendo que ahora el PER que antes era 14 y era como estar en precio, ahora estar en precio quizás sea estar en 17, cosa que yo no comparto, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo que no comparto. Mike Wilson, 3/4 de lo mismo. Sobre todo, perdóname, que eso es una chorrada, sobre todo cuando tienes una tasa libre de riesgo que está pagando el 4,5%. Es decir, no, totalmente. No tiene, eso te lo podría comprar si la tasa libre de riesgo estuviera en 2, pero ¿cómo vas a tener un spread nulo? Porque me estás diciendo que por yo invertir en las 500 empresas sobre tesis que no descansan que no son fácilmente medibles, porque estamos hablando de medir la productividad sobre algo que todavía no ha sucedido. Y tú me estás diciendo a mí que yo por eso voy a tener lo mismo que financiando al gobierno más el gobierno más solvente del mundo, que no tiene ningún sentido. Y luego crecimiento de beneficios empresariales del 7%, 6-7%, y dices, en realidad es encarecer la bolsa, Fíjate, Héctor, que perdóname que te interrumpa, que siempre que hemos estado en un escenario de PER Forward 30, de PER 30, no, de PER Forward 24, es decir, teniendo en cuenta el crecimiento empresarial ya, jamás el Standard & Poor's 500 lo ha hecho bien, lo ha hecho o normal, es decir, o no ha crecido o lo ha hecho muy mal, pero nunca lo ha hecho muy bien, y tiene todo el sentido del mundo, porque lo que tú estás recogiendo es ya una expectativa óptima de la evolución de la economía. Mínimo que quites una carta del castillo de naipes, pues es normal que quiebren o algunas de las tesis se tambaleen, ¿no? No, vamos, que estoy completamente de acuerdo. Yo simplemente digo que cuando están los vientos a favor, o digamos los bancos de inversión pensando en vientos a favor extremos, y antes hacía la mención a las encuestas de sentimiento, generalmente luego no ha venido un año realmente espectacular, y es que además venimos del mejor año del siglo. Es que no venimos de un año que haya sido plano, sino que venimos de un contexto en el que todo ha ido subiendo de manera espectacular. Y esto también va un poco al cuando había mucho pesimismo en 2023, que venía la recesión, que muchos pensábamos que efectivamente venía, pues fíjate, no llegó, y eso provocó pues un muy buen año en bolsa, que hasta cierto punto se extiende también en 2024, claro, porque en parte todavía estamos en esa, superando máximos, pero claro, la acumulación ha sido tal porque veníamos de niveles bajos debido al pesimismo de 2022, ¿no? Claro, es que fíjate que las expectativas cambian en décimas de segundo, ¿eh? O sea, es que hace 2 semanas con el pésimo dato de empleo de Estados Unidos estaba con 3 semanas con aquel no-fan payrolls en el cual se destruía empleo. Estados Unidos el mercado ya estaba descontando que Estados Unidos estaba en recesión. Ahora, 2 semanas y media más tarde, resulta que estamos en una de las mayores crecimientos de la historia. O sea, fijaros que las expectativas cambian en décimas de segundo, con lo cual hay que tener prudencia, y la famosa frase de lo que decía Warren Buffett: primero ser contrarian, intentar ser prudente cuando
los demás son avariciosos y viceversa, ¿no? Y acuérdate, en enero de este año que se hablaban de 7 recortes de tipos de interés, por poner ese ejemplo también. Claro. No sabe lo que va a hacer con los tipos de interés porque eso se lo va a ir marcando la letra del Tesoro a 3 meses, ¿no? Esa es mi opinión. Claro, por eso que esto pivota mucho y además me sirve para volver a sacar a colación esta dualidad de Trump y Musk, ¿no? Que es en lo que estamos pivotando gran parte del programa, ¿no? Y tiene que ver con ese frenesí que se ha causado de esto va a generar un momento expansivo en los mercados porque va a favorecer principalmente a las empresas de Estados Unidos que tengan exposición más doméstica por ese factor más proteccionista de Trump. Y antes Gustavo decía, yo creo que van a romper la relación rápido, ¿no? Había gente en redes sociales que decía, yo creo que no aguantan ni 2 años Trump y Musk. Yo sé que a mí me preocupa esta relación, no desde el punto de vista de lo que se puede implementar como política económica o de favorecedora a las empresas o de ajuste presupuestario, que ahí podemos estar todos de acuerdo, pero es cierto que, no sé qué os parece a vosotros, pero a mí me genera dudas de los conflictos de intereses que puede haber entre medias, y es que ya lo hemos visto con Musk a lo largo de la historia. Y que se lo decía el otro día off the record a Gustavo y lo comparto aquí. Digo, es que si Gustavo o yo o Juan Ramón o Óscar fuéramos nosotros Elon Musk y tuiteáramos lo que él ha tuiteado o intentáramos generar hype en determinados activos a través de nuestras redes sociales, probablemente no estaríamos aquí en este programa y estaríamos siendo juzgados ya. Y Elon Musk no lo ha sido, ¿no? Y bueno, ha tenido ahí procesos y tal, pero nunca, siempre ha salido de rositas en ese sentido. Y ahora formando parte, aunque sea de manera externa, del gobierno, pues es que va a remar a su favor, como no podía ser de otra manera. No sé si a vosotros esto os parece que pone un palo en la rueda sobre la libertad real que pudiera haber en un país tan importante como es Estados Unidos, la influencia y los intereses particulares que puede tener Elon Musk a la hora de querer hacer determinadas medidas. Sí y no. A ver, de entrada, si partiéramos de una situación donde no hay ningún tipo de conflicto de intereses dentro de la clase política estadounidense, pues podríamos decir, uy, cuidado, qué serio retroceso o qué seria amenaza hay aquí. Pero vamos, los conflictos de intereses están en todas las administraciones públicas de manera escandalosa y en muchos casos ni siquiera transparente, porque existen conflictos de intereses en todos los cuadros políticos de la oligarquía política estadounidense, de los que no somos conscientes porque no se publicitan demasiado, ¿no? Aún así, claro, el hecho de que Elon Musk pueda remar a su favor o pueda orientar el cambio de regulaciones a su favor es un riesgo del que hay que estar pendiente y fiscalizar. Ahora, por un lado, según se nos ha dicho, lo que quiere es desregular, y claro, la desregulación le puede beneficiar, pero es distinto que tú perjudiques a otros atacando su derecho de propiedad para salir tú beneficiado, a que salgas beneficiado porque el gobierno te va a tocar menos las narices. Creo que ahí es una diferencia bastante sustancial. Por ejemplo, parece que Trump va a eliminar el subsidio de $7.500 a la compra de coches eléctricos. Yo eso inicialmente lo interpreté como algo que no beneficiaba a Musk, pero otros dicen, no, sí le beneficia porque Tesla ya no necesita ese subsidio y los competidores de Elon Musk sí, con lo cual es un movimiento para cargarse la competencia. Bueno, pero es que de entrada no tendría por qué existir ese subsidio, con lo cual el hecho de que se lo carguen no creo que... Obviamente puede estar alineado con los intereses de Elon Musk, pero al margen de si está alineado o no, es una buena política. Y luego hay otro tema y es una reflexión que no recuerdo a quién le leía el otro día, pero que me encaja con al menos lo que percibo de la personalidad de Elon Musk, que puede ser muy superficial e incompleto, pero normalmente y eso es así en el capitalismo y hasta cierto punto está bien que así sea, los capitalistas lo que buscan es revalorizar continuamente su capital, ¿no? Eso es lo que diagnosticaba Marx. Y claro, lo que quieren es más rentabilidad, más rentabilidad, más rentabilidad, más rentabilidad, más rentabilidad. Hasta el punto de que el capital, su fortuna, se convierte en un fin en sí mismo. Ya digo, eso está bien porque te ayuda a la coordinación social. Dices, bueno, oye, yo aquí ¿cómo optimizo la coordinación en sociedad? Pues fijándome en un proxy que es mi capital, que se vaya revalorizando y cuanto más se revalorice, más estoy mejorando la vida de la gente y más me enriquezco yo. O sea, hasta cierto punto eso está bien. Pero en el caso de Elon Musk, ya te digo, no sé quién hacía esta reflexión, pero
era, ¿realmente Elon Musk, su objetivo vital existencial es amasar dinero o fortuna, mejor dicho, por amasarla, o tiene otras aspiraciones más megalómanas para las que quiere utilizar el dinero, y cuanto más dinero mejor para él, para lograr esos fines, ¿no? Poder utilizar el dinero como medio para llegar a Marte, para desarrollar inteligencia artificial, desarrollar robots, solventar el problema demográfico, luchar contra el virus woke, ¿no? Que es para lo que, según dice, compró Twitter. Entonces, claro, si todo eso es así, realmente lo que a lo mejor cabe esperar es no tanto que utilice la regulación o la desregulación para enriquecerse, sino que abra caminos y quite maleza que a través de su fortuna le permita, pues, lograr los fines de reforma de la humanidad que él aspira a conseguir. Ya digo, la colonización de Marte de manera muy clara, pues claro, si te pones a desregular la industria aeroespacial, a él le va a beneficiar, ¿cómo no? Porque tiene una empresa dedicada a eso. Pero, ¿realmente quiere desregular para enriquecerse o porque realmente aspira como objetivo existencial de la humanidad colonizar Marte y para eso tiene que desregular? Entonces, yo, ya digo, me puedo equivocar, pero creo que el grado de hiperactividad en tantísimos frentes distintos y además todos tan largoplacistas y cruciales para el futuro de la humanidad que caracterizan a Elon Musk, creo que nos indica que es un tipo de persona que no busca meramente maximizar su fortuna, sino lograr objetivos tremendamente ambiciosos y que, si acaso, la desregulación está orientada a facilitar que esos objetivos se puedan conseguir. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho Juan. Yo creo que Elon Musk es un competidor nato y compite contra sí mismo, ¿no? Y quiere llevar a la humanidad a cotas donde nunca ha llegado, ¿no? Más que nada porque es una persona que tiene tantos millones de dólares que su valor marginal sobre €1 más es nulo prácticamente, con lo cual no puede ser un fin último salvo que estuviera enfermo de dinero, ¿no? Y no es el caso de Musk. Sí, Óscar. Yo también estoy de acuerdo. De hecho, creo que en algunos temas en que Musk está interesado son precisamente temas que suelen estar súper regulados y que son prácticamente inaccesibles. Por ejemplo, el tema de la exploración espacial. Pero también hay muchos otros temas de este estilo que igual pronto veremos a Musk tratar. No sé, por ejemplo, cosas casi distópicas, ¿no? Pero igual modificación genética. Quizá tratamientos contra el envejecimiento que vayan más allá de lo que igual hasta ahora está regulado. De hecho, existen técnicas como CRISPR-Cas que permiten, ya nos permitirían curar la leucemia, pero que no se hacen porque implica modificación genética del ser humano. Y hay mucha reflexión al respecto, mucho dilema. También mucha gente que se cree con la capacidad de decidir lo que yo le hago a mi propio cuerpo. Y igual por ahí Elon Musk quiere abordar estos temas, lo cual yo creo que acabaría siendo positivo para todos, pero bueno, también igual acaba excediendo, no lo sé. Sí, yo creo que lo más controvertido que tiene Musk es cómo puede afectar a su competencia, ¿no? O si tiene algún, digamos, al ocupar la posición que ocupa. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan de el fin último que él busca, ¿no? Que es el beneficio común, ¿no? Pero si en ese fin último también estás con un posicionamiento, una situación más privilegiada por el cargo que ocupas y por estar más cerca del gobierno, que puede haber otras empresas que también estén cerca del gobierno, o antes hablábamos de, ya, pero es que, claro, los conflictos de intereses siempre existen, y es cierto, ¿no? Hay que ver solamente la cartera de Nancy Pelosi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es claro esto, ¿no? Pero, claro, el problema es
si tú quieres, o si no que quieras, sino que de manera indirecta manipulas el mercado de alguna forma, que es que lo hemos visto a través de sus publicaciones en las redes sociales y cómo ha disparado y en otras ocasiones ha hundido la cotización de Tesla, por poner el ejemplo, porque así le ha interesado, ¿no? Y esto ya digo, si lo hacemos otros, pues tenemos unas implicaciones incluso penales, y en su caso yo creo que tampoco se ha mirado con mucho detalle, no sé si por ser quien es o porque no interesa, por información que él maneja sobre el resto, pero no sé si esa desregularización va a hacer que el mercado actúe con más libre albedrío y que, bueno, pues que no pensemos en manipulaciones, sino que simplemente se hace de esta manera y ya está, y son las nuevas reglas del juego. O de verdad se le tiene que dar otro trato especial a él. Es que a mí es lo que me choca de Elon Musk, no su beneficio a futuro, lo que busca, pensando en el bienestar y en impulsar a la humanidad, dar ese salto cualitativo. En eso estoy, yo creo que bastante alineado con lo que estáis diciendo todos, pero sí en las herramientas que él maneja, en muchos casos, para sacar ese beneficio, ¿no? Que en otros mortales pues estaríamos bastante penalizados. O sea, a ver, yo creo que el conflicto potencial de intereses es muy obvio, pero bueno, habrá que ver las medidas que toma. No cualquier medida que tome que le beneficie indirectamente tiene por qué suponer una manipulación de mercado. Como decía, eliminar las ayudas a los coches eléctricos le puede beneficiar porque los competidores a lo mejor se caen sin esas ayudas, pero es que, de nuevo, la cuestión es si esas ayudas eran inicialmente legítimas o si no, el argumento cuál es, que hay que mantener mimada la competencia para que compita con Tesla, con soporte gubernamental. Pues tampoco lo veo, ¿no? Ahora, claro, si dijeras, no, mira, es que se va a duplicar las ayudas gubernamentales a los coches eléctricos más avanzados, por ejemplo. Pues, o se van a colocar aranceles a la importación de vehículos extranjeros, y eso es algo que promueve Trump, pues claro, Musk, pues ahí claro que puedes decir, oye, esto lo haces porque crees que es beneficioso, porque te beneficia a ti concretamente, y ahí pues cantaría mucho, pero que habrá que pero ¿quién le para los pies? O sea, ¿quién sería quien le parase los pies si se excede en ese caso? Pero es que eso lo puedes decir de absolutamente cualquier político, quiero decir, creo que esto no es un problema que sea específico de Elon Musk, que es un problema de quien tiene poder político y, por tanto, de quién vigila a los vigilantes, quién vigila a quien tiene el poder, si nosotros estamos desarmados y no tenemos ese poder, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que hay que estar ahí vigilando y criticando cuando aparezca uno de esos conflictos de intereses que remen en su favor, pero es que es la lógica inherente del poder político, y lo único que se puede hacer, ya digo, es vigilar desde fuera y criticar desde fuera, sea más o sea cualquier otro. De hecho, yo creo que el verdadero conflicto está en que Elon Musk proponga medidas liberales contra un Estado como Estados Unidos, que aunque el sector público pesa menos que en Europa, no sé si llega a un 30% con respecto al sector privado, sigue teniendo como incentivos proteger el propio Estado, ¿no? Y todo lo que sean medidas liberales van encaminadas a reducir el Estado, ¿no? Pero yo creo que el verdadero conflicto está en lo que ha dicho más de tener un dólar fuerte, ¿no? Y yo creo que Estados Unidos no se puede permitir el lujo de tener un dólar fuerte, ¿no? Y además que esto es como decía la teoría del milkshake, ¿no? De Johnson, ¿no? Que decía que un dólar fuerte podría hacer precisamente morir de éxito al dólar, ¿no? Y yo ahí es donde más veo el conflicto encaminado, ¿no? Pero incluso es contradictorio esto del dólar fuerte con otros mensajes que él lanza de que quiere tener los tipos mucho más bajos, ¿no? Es decir, que no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido. Claro. O sea, yo creo que es un mensaje más de injerencia hacia el resto del mercado, porque esta pseudo guerra de divisas que se va a librar en los próximos años, y lo que yo creo que quiere más es mantener un dólar flojo contra bienes y servicios y fuerte contra el resto de divisas. No sé cuál es vuestro parecer. No. El valor del dólar es el valor del dólar, ¿no? Claro. No, yo creo que ahí hay una incoherencia clara. Lo único sería como que los demás utilicen tu moneda y te compren tu deuda y, por tanto, puedas mantener tipos de interés bajos, pero aún así la moneda se mantendría fuerte, claro. Claro. Podrías llegar a tener tipos bajos con moneda fuerte si hubiese una especie de compras forzadas
por parte de tus aliados de tu moneda extranjera o de tus títulos de deuda pública extranjera. Pero claro, si compran, eso se va a apreciar, no hay mucho más que hacer. Sí, ahí hay una incoherencia muy obvia. Sí, para mí es la mayor incoherencia que yo veo, perdona. Algo curioso que pasó en la época post-pandemia es que mientras Estados Unidos tenía un montón de inflación, el dólar se apreció mucho. Claro. Que también en otros países pues hubo inflación. Claro, también me parece que el dólar es un curioso porque como se usa como moneda de reserva y como se usa también para las transacciones de petróleo y en general para la mayoría de transacciones internacionales, sobre todo las que vienen desde Occidente, porque ahora están ahí con el tema de los BRICS, algunos países comerciando en yuanes. Yo creo que a mí me sorprendió mucho lo que pasó hace un par de años con el tema de, o sea, al final buena parte de la crisis inflacionaria viene por los paquetes de estímulo de Estados Unidos, que es una impresión de billetes a mansalva, y me sorprendió que a la vez eso no provocase que el dólar se viniera abajo. Y yo tengo un par de hipótesis que no sé qué pensáis vosotros. De todas formas, creo que es un tema que probablemente requiera más estudio o mirárselo bien, pero tengo dos hipótesis que, bueno, la primera es, en un escenario de incertidumbre, probablemente se empezó a reservar mucho más dólares, ¿no? Entonces, incluso aunque hubiera inflación y aunque esa inflación en Estados Unidos provocara incertidumbre o fuese mala en teoría para el dólar, claro, al generar incertidumbre, más gente atesora dólares y se revalorizan, ¿no? Lo cual es un poco contraintuitivo. Por otra parte, si hay inflación en dólares y también esa inflación se extiende a otros países, porque, por ejemplo, digamos que Estados Unidos compra muchos productos en India, en China, en un montón de sitios y los paga con dólares. Si esos precios suben en dólares, Europa también tiene que comprar dólares para pagar esos productos más caros en dólares. Entonces, quizá tienen que... sobre todo si tienen demandas más inelásticas que no varían mucho, igual tienen que demandar más dólares porque los precios en dólares han subido y eso igual hace que el dólar crezca de valor y un poco lo mismo con el petróleo, ¿no? Pero bueno, son ideas un poco al aire. Me gustaría saber qué pensáis, la verdad. No, bueno, a ver, si tú tienes inflación interna y otros países tienen inflación interna, tu moneda se puede apreciar frente a las otras, ¿no? Lo que sería muy raro es que tú tuvieras una altísima inflación interna, el resto de países no, y tu moneda se apreciara. Lo que a veces se dice, ¿no? Que las monedas fiat no fluctúan, sino que se hunden a ritmos distintos. No creo que sea esto necesariamente así, pero no me sorprende que Estados Unidos, teniendo inflación interna alta, tuviera una apreciación del dólar, porque como dices, la incertidumbre, los altos tipos de interés reales que se pagaban en ese momento y que por tanto atraían demanda de dólares justamente para combatir la inflación, pues alimentaban esa fuerte demanda. Aparte, pues que por mucho que se diga, la economía mundial está cada vez más dolarizada, no menos dolarizada, ¿no? Bueno, yo creo que de hecho lo que dice Juan es 100% real, ¿no? La economía americana está cada vez más dolarizada y buena prueba de ello, y es la dirección en la que ha apuntado Óscar, es que hemos tenido inflación en el año 2022 y el resto de divisas mundiales se han ido a mínimos históricos contra el dólar, siendo Estados Unidos el principal promotor de esa inflación. El yuan se fue a mínimos del año 2006. Japón se las ha visto y se las ha deseado para mantener el BOP, la paridad, el que no se hundiera demasiado el yen. La libra, más de lo mismo, y el euro ni te cuento. Entonces, creo que sí, que eso es el efecto del que hablaba antes, milkshake, ¿no? Que parta de donde parta el problema en Estados Unidos, el efecto refugio que tiene el mercado sobre el dólar va a hacer que aumente la demanda de dólares, aunque seas tú el principal promotor de ese problema, ¿no? Yo, suscribo lo que dicen tanto Gus como Juan, ¿no? Por no extenderme más y no pasarme más del programa, completamente de acuerdo con esa situación del dólar, y vamos, que no tengo mucho más que añadir, sino que es un +1, ¿no? Que como se publicaba antes en redes sociales. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. No quiero extender más el programa. Creo que ha quedado bastante interesante. La verdad que bueno, pues hemos tratado muchos temas que quería tratar previamente y otros que han surgido a lo largo del programa. Y bueno, pues ya sabéis que esta es vuestra casa cuando queráis. Óscar, bienvenido por primera vez
vez una vez más aquí, y Gustavo y Juan, pues la verdad que un placer como siempre contar con vosotros. Nos seguiremos viendo, seguro. Muchas gracias. Claro que sí. Muy bien. Y os digo que muchísimas gracias a todos. Una vez más, si queréis apoyar el contenido, dejad vuestro like, comentad qué os ha parecido esta charla, y si queréis otra más como esta, ya estamos en el capítulo 10 de esta serie de video podcast, y suscribiros al canal si os gusta. Y vuelvo a decir, echadle un ojo a esto. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.